Que Dios los bendiga. Seguimos compartiendo a David, un asunto de familia. Video 30. Estamos compartiendo a Job, un hombre sin conciencia. Por los primeros 33 años, David vivió en la fortaleza de Sión, y el sitio se llamó la ciudad de David. Y David edificó la ciudad alrededor y la llamó Milo. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Primera de Crónicas 11:8. Entonces David se estableció en Jerusalén y engendró muchos hijos e hijas, y muchos hombres valientes vinieron a él, y su ejército creció hasta que fue como el ejército de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 22. Y Joab estaba sobre todo el ejército de los hombres valientes. Primera de Crónicas 19:8. El general del ejército del rey. Segunda de Samuel 8:16. El rey David trató de mostrar misericordia al que ahora es rey de los hijos de Amón. Pero los líderes que estaban cerca del rey David hizo guerra contra ellos. Cuando David oyó lo que le hicieron a sus hombres, bien estratégico, Primera de Crónicas 19, del 10 al 15, y Joab dividió el ejército entre él y su hermano Abisai, capítulo 19:11, quien también era guerrero. Cuando los sirios pidieron ayuda a Sofac, el capitán del ejército de Hadadezer, se lo dijeron al rey David, y él vino personalmente a ayudar a Joab y a Abisai, y así ganaron la guerra. Capítulo 19, 17 al 19. La segunda de Samuel 11 y primera de Crónicas 20 van juntos en lo que voy a decir ahora. Un año más tarde, Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón y tomó a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. La batalla por Rabá empezó en la segunda de Samuel 11:1. Crónicas usó solo 3 versos para decirnos la historia de Rabá. Entonces, en Primera de Crónicas, el escritor omite la historia completa del pecado de David con Batseba. Segunda de Samuel sigue la historia de la conquista de Rabá casi 2 capítulos después, en el 12:26. Entonces, el escritor de Crónica omite la historia completa de la traición y muerte de Absalón. Primera de Crónicas prosigue la conquista de Rabá con la guerra de los filisteos, seguido por el pecado de David en enumerar el pueblo. En la segunda de Samuel, el pecado de David en enumerar el pueblo no aparece hasta casi 9 capítulos después de la conquista de Rabá. Entonces, un año más tarde, durante la conquista de Rabá, por las manos de Joab, el rey David se quedó en Jerusalén y cayó en pecado con Betsabé. Betsabé es llamada Batsúa en Primera de Crónicas 3:5, donde también se dice que es hija de Amiel. En Segunda de Samuel se llama Betsabé, donde también se dice que es la hija de Elián. Elián y Amiel es la misma persona. En Segunda de Samuel 23:34 se dice que Elián es el hijo de Ahitofel, uno de los consejeros del rey de David, quien más tarde se hizo consejero de Absalón. Entonces Betsabé, siendo hija de Elián, era nieta de Ahitofel. Amén. Una historia fascinante si uno la lee con calma y la sigue al paso. Seguimos en el próximo